Hola, buenos días, sí, todavía buenos días. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Miguel Rodríguez Sepúlveda, soy codirector de Taller Multinacional. Hoy estoy en ausencia de Fernanda Mejía, que es la directora general de Taller Multinacional y directora del programa educativo también de Taller Multinacional. La charla de hoy tiene por título Lo cotidiano como detonante en un proyecto de creación artístico. La charla será impartida por Nirvana Paz. Ella es una fotógrafa mexicana que estudió en la Universidad Veracruzana y también ha tomado diversos cursos con prestigiosos fotógrafos, cineastas y críticos de arte. Ella a la fecha ha realizado alrededor de 30 exposiciones entre individuales y colectivas en diversas ciudades de México, Colombia, Estados Unidos, España, Argentina, Venezuela, Japón, Austria, Holanda, Francia y Portugal. Ha recibido varios reconocimientos y becas, entre ellos, en primer lugar en el cuarto Salón de Fotografía organizado por el Centro de Arte Moderno de Guadalajara, Jalisco, primer lugar en Cuerpo y Fruto, organizado por la Embajada de Francia en México y la Alianza Francesa, Artes por Todas Partes del Gobierno del Distrito Federal en su emisión 2002 y 2005. Ha sido seleccionada en convocatorias tales como Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte, DF 2001, Salón de Arte Medellín, Colombia 1997, La Línea del Arte, DF 2001. Ha obtenido las becas Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del México Distrito Federal 2006-2007, Jóvenes Creadores del Instituto Veracruzano para la Cultura 1998 a 1999, Jóvenes Creadores del también Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2001-2002, beca de intercambio de residencias artísticas México-Austria del FONCA en 2008, beca de intercambio de residencias artísticas México-Venezuela en 2003, beca de creación La Casa Encendida Madrid, España. Su obra ha sido seleccionada para formar parte de colecciones internacionales como el Portfolio Museum Comapa, Japón, Bibliothèque Nationale de France, Centro Portugués de la Fotografía, entre las más importantes. Ha impartido cursos y talleres de fotografía en diversas instituciones tales como Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, Centro de la Imagen en México DF, Centro Escuela de Cine y Televisión, también en México DF, Fundación Pedro Meyer, también aquí entre muchos otros lugares. Ha publicado su obra poética en diarios y revistas, así como en su libro Procesiones, editado por Tierra Adentro. Bueno, la dinámica será la siguiente. Ella hablará por espacio de 20-30 minutos. Las preguntas se irán realizando por el chat, que ya por aquí se ven saludos. Eh, bueno, por ese chat van a ser las preguntas. Nirvana, al terminar sus 20-30 minutos de charla, escogerá algunas preguntas, va a hacer una sesión de 10 minutos de respuestas, así que, bueno, ojalá haya espacio para responder todas las preguntas, si no, pues ella irá a responder las que considere más. Les vamos a pedir también, por favor, que apaguen sus cámaras de video. Esto es para poder mantener sin saturar el ancho de banda y todos podamos ver y escuchar lo que Nirvana tiene que decir, que para eso estamos aquí hoy. Bueno, creo que eso es a grandes rasgos. Pues pasemos con Nirvana. Nirvana, bienvenida, te escuchamos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y muchas gracias a Taller Multinacional que nos da la oportunidad y el espacio ahorita de tener aquí esta charla realmente multinacional. Muchas gracias. Y bueno, vamos a platicar un poco sobre mi trabajo y sobre un proyecto en específico, un cuerpo de trabajo que tiene que ver con el espacio cotidiano y que finalmente se presenta como una opción para detonar proyectos futuros.
que tienen que ver tal vez con otros temas, ¿no? Incluso fuera del espacio más cercano que es el hogar. Eso también tiene que ver con que en breve vamos a dar un seminario dentro del taller multinacional que se llama El hogar como personaje. Ya lo hemos impartido en el taller multinacional, esta es la segunda vez que lo damos. Y bueno, no es de manera aislada, no es casual que estemos trabajando en este camino, porque finalmente es un tema con el que he estado yo trabajando los últimos años, paralelamente a otros proyectos, pero que he estado desarrollando de manera mucho más concreta también en este espacio de la intimidad, digamos. Paralelamente he desarrollado otros proyectos que tienen que ver también con el otro, más bien, ¿no? Con lo externo. Pero en ese camino también empecé a interesarme por el espacio más cercano. Finalmente un tema largamente trabajado en el arte, a lo largo de la historia del arte podemos encontrar muchos artistas que se han relacionado con este tema, que han experimentado y que lo han puesto como eje de su labor artística. Por supuesto que me interesa desde el arte, creo que es uno de los grandes hitos también, con diferentes facetas, pero también me ha interesado acercarme a este tema desde otras áreas, como la psicología, psicoanálisis en realidad, sociología, antropología, incluso pensarlo desde un lugar político también, ¿no? Finalmente pensar que el espacio cotidiano está fuertemente determinado por la coyuntura donde sucede, ¿no? El hogar y la casa, como lo entendemos, existe gracias a lo que entendemos como culturalmente, hasta geográficamente, tiene que ver una influencia con ello. Y tal vez en ese camino es donde empecé a interesarme en él, pero honestamente creo que tiene que ver más también con un origen de un proceso personal, como pasa en mucho de mi trabajo, y que finalmente creo que es una de las razones principales de muchos de los artistas, ¿no?, que trabajamos en estos temas. Tiene que ver también con un proceso personal que estaba viviendo yo en el momento en que me empecé a plantear fotografiar esto, pero sucedió de una manera un poquito más sorpresiva, digamos, o de manera un poco menos racional. Hasta ese momento yo había venido trabajando siempre a partir de proyectos. Este tema que de pronto parece como el hito de cómo se debe de trabajar un cuerpo de obra, ¿no? En ese proceso, la verdad es que tuve una especie de crisis, por decirlo de alguna manera, donde me cuestionaba qué estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo y cómo estaba abordando los temas que estaba desarrollando. En ese momento estaba además trabajando, dando clases en una escuela secundaria de la Ciudad de México, una escuela pública, y dando clases yo empecé a interesarme por lo que estaba viviendo con los chicos que eran mis alumnos, ¿no? Que eran un grupo, son adolescentes entre 13 y 15 años, 12, 15 años, y eso empezó a detonar toda una serie de temas en torno a la adolescencia y por lo tanto también a preguntarme los contextos de dónde estaban ellos viviendo y qué era lo que estaba pudiendo ser una pauta para entender sus procesos y quiénes eran estos chicos, imaginando que estos espacios privados y esta familia y lo que entendemos como hogar, trinchera, madriguera incluso, ¿no?, estaba gestándose en ellos. Esto, la verdad es que a mí me detonó toda esta serie de preguntas y decidí entonces tomarme un alto. O sea, de hecho, detuve la idea de varios proyectos que estaba trabajando en ese momento y decidí como detenerme por un tiempo para pensar bien qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. En este ejercicio, los procesos creativos tuvieron que ver... perdón, vi el chat, pero no, espérame, perdón. Estos procesos tenían que ver con detenerme a ver mi casa. Finalmente era el universo que había creado yo y que podía ayudarme también a nombrar quién era yo. O sea, al final era darse cuenta que el espacio cotidiano estaba siendo más un espejo que solamente un receptáculo, ¿no?, de la vivencia. Este supuesto receptáculo en realidad era más un gestionador incluso
gestionadora en el sentido incluso de proveer de gestos que estaban hablando de mi propia creación. No lo hice en un inicio de manera muy evidente, o sea, empecé a fotografiar y a fotografiar esta cotidianidad sin saber bien para qué era más un impulso y una necesidad de buscar estos espejos y estas huellas y estas pistas, digamos. Y en ese camino, mira, les voy a compartir en la pantalla unas imágenes para que vayamos viendo un poco de lo que estoy platicando. Mientras tanto les voy platicando. Pero estas fotografías empezaron de alguna manera a ser un diario personal que simplemente estaba registrando este día a día, de alguna manera. Y con el paso del tiempo fui viendo que en realidad estaba hablando muchísimo más de un proceso personal a niveles muchísimo más profundos. Ay, no se comparte la... Perdón, y fue realmente que le di un tiempo más largo para darme cuenta de este proceso. Revisé después de un año, año y medio todas estas fotografías y con ellas realicé un libro, ¿no? De autoedición que me permitía darle un cuerpo más lógico y más narrativo incluso de todo este proceso. Y es ahí donde me doy cuenta que no era casual lo que estaba haciendo, ni tampoco parecía tan azaroso lo que estaba decidiendo fotografiar. Realmente estaba siendo un síntoma muy claro del proceso que estaba viviendo en ese instante y que tenía que ver con los objetos fotografiados, pero también con mucho autorretrato. Siempre lo había hecho, pero en este proceso hice muchísimo más autorretrato. Y, perdón, ¿me podrían ayudar con la pantalla? No sé. Ok, bueno. Perdón, chicos. En esta revisión empiezo a darme cuenta que se está nombrando todo un proceso personal de manera más exhaustiva. Y listo. Venga la pantalla. Ok, muchas gracias. Estamos. Perdón, aquí había preparado para mostrarles estas fotos, pero no son fotografías, son pinturas de Edward Hopper, un pintor estadounidense de los 20s, 30s, posguerra, que pinta estas situaciones que parecen en esos espacios anodinos, vacíos, bastante solos, solitarios, que me parece que son un buen ejemplo para pensar en este tipo de estética donde el espacio parece ser muchísimo más personaje que no solamente el personaje que está retratado ahí, no solo esta mujer, sino el mismo espacio está transmitiendo la emoción que queremos que podamos ver en este personaje que está solo en esta habitación, o en estos gestos que parecen dentro de una cotidianidad anodina, pero en realidad están hablando de más de silencios, ¿no? En lugar de la cercanía que pensaríamos en el espacio cotidiano. Bueno, perdón. Estas son las imágenes que les estaba contando. Este material que había estado realizando dentro del autorretrato, sobre todo ir construyendo símbolos como una superficie más donde esos espacios se podían ver reflejados. Insisto que al principio estaba sucediendo más como el registro de la cotidianidad, de la sorpresa de lo que va sucediendo, pero poco a poco me fui haciendo más consciente de la importancia de todo lo que estaba encerrando en esta supuesta costumbre y normalidad, ¿no? Normalización de los hechos diarios. En esto estaba encontrando muchísimas más pistas también de las emociones e incluso dudas que estaba teniendo en mi vida personal. Una de las cosas que más me pareció relevante también de esto era la insistencia de mirarme en el espacio.
tenía que estar buscando en este espacio no solamente a los otros que lo habitaban junto conmigo, sino también a mí misma en uno de los sentidos que incluso podríamos pensar que son de los más claros del autorretrato, ¿no? Este identificarse en la imagen, pero por primera vez me daba cuenta que me interesaba identificarme yo en ese espacio, porque ese espacio era yo, finalmente. En este proceso de estar realizando estas fotografías que no tenían una pretensión más allá de ser un generador de entendimiento de mi espacio, de quién estaba siendo yo en ese momento, no tenía ninguna pretensión de ese estilo, pero sí empecé a darme cuenta que estaba siendo reflejado en otros proyectos que empecé en ese momento. Otros proyectos que tenían que ver con el otro y sin embargo estaba siendo fuertemente influenciado por estar mirándome de esta manera. Creo que es mucho de lo que también pensábamos cuando queríamos platicarles sobre este cuerpo de obra, era hablar cómo mirar el espacio finalmente habla de uno y eso permite también acercarse a los otros, sean temas mucho más abiertos y mucho más, incluso podríamos decir de pronto documentales o temas de fotografía más construida, donde incluyas otros universos que no necesariamente supondríamos como el propio, pero que sin embargo estamos todo el tiempo reflejando. Y hacer este ejercicio me estaba logrando y permitiendo ser mucho más consciente de eso, ¿no? Desde dónde miraba a los otros a partir de que me estaba mirando a mí. Cuando revisé por primera vez estas imágenes, al año y medio de haberlas estado realizando sin detenerme a pensarlo, sin detenerme a revisarlo, cuando hice esta primera revisión, la verdad fue una sorpresa para mí darme cuenta también que no solamente el autorretrato parecía ser uno de los ejes más importantes, sino también empecé a volver nuevas costumbres en mi cotidianidad, ¿no? El espacio cotidiano, la casa, está llena de costumbres, me parece, para todos. Tenemos rituales muy marcados e incluso rituales heredados, ¿no? O sea, los empecé a descubrir, los tenía siempre, pero hacerme consciente se volvió una revelación que me permitió sublimarlos. Quiero decir, detalles mínimos como estar atenta a cómo repito gestos que vienen de mi familia, por ejemplo, ¿no? O sea, vivo desde hace años sola, pero repito la necesidad de tener un platito a la entrada de la puerta donde pongo las llaves al entrar, ¿sabes? Y creo que ese platito lo tuvo mi madre en su casa y lo tuvo mi abuela en su casa. Entonces, bueno, estos detalles que parecían mi forma de vida y nada más, de pronto empezaban a hablarme en realidad de una historia personal y también de una idiosincrasia completa y incluso de roles de género también, por ejemplo. Por otro lado, también me permitió empezar también a estar en una observación que tenía que ver más con lo sensorial del espacio, ¿no? Como estar muy atenta de cómo se siente la luz por la mañana en una habitación, cómo se sentía esa misma habitación por la tarde y tratar de entender qué eran las cosas que podían estar generando esa diferencia de sensaciones. Y en verdad eso empezó a ser una posibilidad también de acercarme a otros proyectos ajenos al hogar y que me estaban ayudando a acercarme de una manera, ¿cómo decirlo?, más sensibilizada, tal cual. Y en este proceso se me empezó a extender las necesidades de cómo contar cómo estos espacios encierran tantos ecos de tantas formas. Y entonces empecé a realizar también video. Les voy a compartir uno, son pequeños, no se preocupen, que tenían que ver con la memoria. El espacio hogar finalmente es uno de los espacios que está construido de la memoria del primer hogar, sobre todo como madriguera y como un espacio donde entiendes
vientre materno, digamos, entiendes este origen de la vida y de cómo te vas a relacionar con el mundo. Entonces empecé a querer regresar a los recuerdos que tenía de estas antiguas moradas, mis antiguas moradas, y hice este video que les voy a mostrar aquí. Es una pequeña anécdota de mi infancia con archivo recuperado de la época y proyectado en un espacio parecido al de esa infancia. Presumo de gozar de un sueño profundo. Sin embargo, esa noche podía escuchar la calma respiración de mi hermana mientras dormía. Pues una conflictiva separación, a tan solo 5 años de casados, mi madre regresó, junto con mi hermana y yo, al departamento donde habíamos vivido en familia. Yo tenía poco más de 6 años. Itziar, mi hermana, 3. Dormíamos en una temblorosa litera que mi madre hizo. Las paredes del cuarto tenían un tapiz de osos y sonajas en colores pastel. Este es un recuerdo que por su distancia parece neblinoso, pero que golpea el estómago con su ventolera de emociones. De madrugada una discusión. 2 voces de hombre y la de mi madre, casi irreconocible. Perdón, parece que no ven el video, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces no sé por qué no se puede ver el video. Mejor me regreso a las imágenes. Ok, estamos en las imágenes, ¿verdad? Perfecto, gracias. Bueno, pueden ver el video en mi página después cuando quieran. En mi página es www.nirvanapaz.com. Ahí los pondré, están puestos la mayoría de ellos, pero los voy a poner en una entrada principal para cualquiera que quiera verlo después de esta charla. Les puedo seguir mostrando estos videos. Les cuento un poquito de qué iba. Empecé a recuperar videos de mi infancia, estos videos Super 8 en realidad, ¿qué video no era? Era película Super 8, que tenían mis padres, etcétera, y traté de encontrar un espacio parecido al de esta primer hogar, esta primera morada, y habitar con estas imágenes el espacio y recuperar estos ecos que tenía ahí, porque además la anécdota que detonaba este video tenía que ver con un recuerdo demasiado construido a partir de la sensación que yo recordaba de esa habitación de niña. Y de un hecho específico, claro, pero sobre todo tenía que ver con eso. Después de hacer ese video y de hacer un par más con ese tipo de acercamientos, me di cuenta que ya estaba totalmente sumergida en esto. Ya no era un ejercicio nada más de revisión del espacio, de nombrarme, de entender cosas. Empezaba a configurarse de mi trabajo, que estaba siendo además cada vez muchísimo más consciente, construido, ¿no? De la manera más consciente la construcción de lo que yo estaba queriendo llenar esos espacios. Por fin estaba sintiendo que estaba yo habitando el espacio más que ser habitada por el espacio. Y en esa preocupación entonces empecé a construir muchísimo más las imágenes y además paralelamente, estas cosas no suceden de manera aislada, tengo un episodio crítico, digamos, en mi vida personal y entonces decido exorcizar por medio de lo que sucede en el hogar todas estas emociones. Empiezo a combinar estos detalles del día a día, como estas fotografías que estamos viendo ahorita, pero también empiezo a construirlas de manera mucho más puntuales a partir de la emoción del instante. Nada es fotografía de estudio, digamos, o nada es en exteriores, etcétera. Todo sucede dentro de la casa. Todo es trabajado con luz natural, todo es trabajado, digamos, con una naturalidad de lo que está sucediendo dentro, pero hay una construcción a partir de los objetos y de los símbolos que en ese momento empiezan a ser importantes. Se convierte en el cuarto libro que hago en este camino
y está acompañado por muchísimos más textos que también empiezo a escribir y a recuperar también de diarios personales. Empiezo además a hacer los rituales de la cotidianidad, los exalto a la milésima potencia, aquí no sé cuántos cigarros hay, pero muchos. Empiezo a tener toda una costumbre de llevar a un gesto lo cotidiano y de ahí sublimarlo o exorcizarlo. Entonces me dedico a conservar todas las colillas de cigarro que fumo en ese periodo, que estoy un poco en crisis, y también recolectar el cabello que pierdo, las bolsas de té, de todo el té que tomo, etcétera. Empiezo a tener todo un ejercicio de tratar de conservar todos estos síntomas de la cotidianidad y después con ellas generar imágenes que tengan esta función que menciono como de exorcismo. El hogar entonces empieza a desaparecer, pero a existir a partir de los síntomas del hogar, de estos objetos y de lo que sucede ahí. Combinado sigo haciendo fotografías de lo externo, empiezo a fotografiar lo externo, que de alguna manera me parece que es una metáfora de lo interno. Me tomó, por lo tanto, 3 años, casi 4, empezar a salir a la calle para poder hablar, salir al exterior, pues obviamente, para poder hablar de lo interior. Creo que una de las posibilidades también que en esta invitación de taller multinacional nos da es también poder platicarlo, o sea, hablar de un proceso de trabajo y no nada más ver unas imágenes de alguien en una exposición, una página web, etcétera, es poder establecer un diálogo realmente. Entonces me gustaría, perdón que no pudimos ver los videos, pero me gustaría ver si podemos platicar más, si tienen dudas, si quisieran hacer algún tipo de comentario. Salgo de la compartida de pantalla. Si todas las dudas, por favor, por medio del chat que tienen abajo de la pantalla, y podemos platicar por aquí, por favor. Bueno, si no hay dudas. Mientras tanto, podemos platicar un poquito sobre el taller que vamos a arrancar en breve en Taller Multinacional. Pueden ver el temario más detallado dentro de la página tallermultinacional.org. Ahí está la programación y la estrategia didáctica también. Pero a grandes rasgos es buscar la forma en que si han trabajado ya sobre estos temas, encontrar cómo podemos asentarlos y dirigirlos más, sobre todo con referentes de otros autores. Y sobre todo con la práctica de hacer algunos ejercicios. En estos ejercicios involucraríamos no solamente fotografías, sino también video y también texto escrito, que sería, no es un taller de literatura, pero escribir un poco sobre el espacio cotidiano. Y bueno, son bienvenidos, empezamos dentro de poco, ya estamos abiertas las inscripciones. Yo tengo aquí una pregunta. Cierto. Pero hay muchas. ¿Cómo se puede encontrar una relación de lo interno con lo exterior? Creo que no es tan difícil de encontrar. Está marcado constantemente, sobre todo si pensamos que todo es una percepción, digamos. O sea, estamos percibiendo
lo exterior, más allá, no existe, lo percibimos. Y esta percepción no está totalmente marcada por quién somos. Entonces, en todo caso, puedes encontrar la conexión más claramente cuando realmente empiezas a nombrar tu mirada y a definir tu mirada. Entonces, es mucho más fácil que te des cuenta cómo estás percibiendo el exterior, me parece. Hay un autor que es bastante interesante en ese sentido, se llama Bachelard. Creo, él habla mucho sobre este punto donde la fenomenología se vincula con la percepción más subjetiva. Creo que por ahí sería. Uh, Hablar del montaje de la obra, supongo que te refieres a cómo se muestra expuesto. Este trabajo los puse lo había estado sacando solamente el libro, pero después del último proyecto, donde ya hay unos gestos muchísimo más premeditados, digamos, de este registro de lo cotidiano, cómo se está expresando en el cuerpo también, hice una exposición en Argentina con todas estas piezas, fueron a pared con alfileres, quería yo que tuvieran algo que ver con lo pasajero, que no estaba siendo estático en el espacio de la exposición, o sea, finalmente era como hablar un poco del tiempo con las imágenes, y también muchas de las fotografías las puse dentro de, esto es un montaje específico, fueron dentro de unas bolsitas Ziploc, a modo de una pared llena de estas bolsitas Ziploc con fotos dentro, a modo de pistas policíacas, digamos, ¿no? De alguna manera, regresar al lugar del crimen, que es el hogar, digamos, y revisar estas pequeñas pistas que puede ser un florero o un autorretrato que me ayudan a entender lo que en ese espacio sucedió y cómo ese espacio me nombró. Me preguntan que si trabajé con chicos de secundaria y cómo me influyeron. Me transformaron la vida trabajar estos chicos de secundaria. Doy clases desde hace 15 años, casi 16 años, y entonces, bueno, normalmente tengo alumnos de diferentes edades, pero nunca había trabajado dentro de una secundaria con solo chicos adolescentes y en ese contexto tan específico que es el aula de una escuela pública de la Ciudad de México, que de verdad es todo un tema, ¿no? La verdad es que debo decir que al principio salí llorando 2 veces, las primeras 2 clases, o sea, era muy complicado los chicos adolescentes, pero finalmente creo que lo conquistamos establecer un diálogo, estuve al final casi 3 años dando clases con ellos, y creo que la influencia que tuve de ellos, en realidad, lo más fuerte influencia que tuve de ellos fue hacerme consciente de un proceso que significa la adolescencia y la invisibilidad que significa ser adolescente en una sociedad como la mexicana, la verdad. Y eso también hizo pensar mucho de dónde provenimos y estos contextos que tienen que ver con la familia. Son chicos que están a punto de dejar la familia, digamos, y es un proceso bueno, revelador en ese sentido. Ok. Yo creo que una de las principales, y la verdad es que suena muy natural después de ver este proyecto, a lo mejor si hubieran el proyecto de los chicos de secundaria o hubieran otros proyectos que he realizado, sería un poco más extraño entender cómo es esta mi influencia, pero justo en este proyecto creo que es evidente lo fan y enamorada que estoy de Sophie Calle. Lo escribo aquí en el chat para que tengan el nombre. Es una artista francesa. No se detiene solamente en fotografía, también hace video, ha hecho un par de películas, bueno, cortometrajes, también escribe, registra acciones constantemente, involucra mucho también a los otros justamente en el espacio privado. El tema del espacio privado le interesa muchísimo, nada más que ella desde unos lugares diferentes, ¿no? O sea, ella tiene proyectos donde trabaja de recamarera de hotel, por ejemplo, para poder entrar y ver la intimidad de aquellas personas que están durmiendo en estos lugares, ¿no? Pero por otro lado, también puede tener un proyecto donde invita gente a dormir a su cama y fotografiarlos mientras tanto para invitarlos a este espacio que es la cama. La casa es un espacio privado, la cama es el altar, ¿no? A la privacidad.
Mirar el pasado y recuperar tus propias huellas como pistas de ti misma te hace vivir construyendo un tiempo que ya no existe y que se hace presente al volverse obra artística, ¿sí? ¿O me equivoco? ¿Cómo convives con el presente y con lo que aparece totalmente nuevo? Creo que somos bastante pasado, ¿no? O sea, de alguna manera estamos más construidos de pasado que de presente. O sea, el presente es pasado casi inmediatamente. Me interesa como en algo que entiendes que te está configurando. A lo mejor por eso también tocaba el tema de que el psicoanálisis me interesa como un punto de partida también para acercarse a estos temas, ¿no? Desde un espacio de estudio donde te haces preguntas del origen de algunas cosas para entender los procesos presentes y a lo mejor entonces empezar a construir desde esos lugares de conciencia. No creo que sea para sanarte o algo así, sino nada más la esperanza de conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? El caos. No sé, preguntan aquí qué puede ser del tema caos algo relevante en este tema. Creo que el caos, es una buena pregunta. No sé si conozcan el término de entropía. La entropía habla y contempla que el caos es el que nos permite tener un orden, digamos, ¿no? O sea, como y también a mayor entropía, a mayor caos, hay más movimiento y hay más posibilidad de que se gesten cosas. Creo que una de las cosas que me pasaron en esta crisis que me obligó a meterme a otro tema, ¿no? Crisis personal, también era preguntarme si tenía que tener todo en orden y todo claro y si un proyecto tenía que desarrollarse solo de una manera dada. Relajarme de eso creo que es algo que compartiría honestamente. Tiene que ver mucho con las personalidades individuales, claro, y los caracteres de cada quien, pero creo que el caos en ese sentido es una posibilidad de moverte muchísimo más que lo ordenado, ¿no? En ese sentido. ¿Has abordado el tema de lo cotidiano desde el espacio físico, desde lo arquitectónico? Sí, o sea, al final de cuentas está todo el tiempo nombrado desde ese lugar, pero no desde lo estrictamente arquitectónico. Desde ahí no, o sea, me interesa sobre todo cuando hablamos de no lugar desde lo arquitectónico, ¿sabes? Me interesa más cuando está pensado así. Cuando está pensado ya como madriguera, siento que lo arquitectónico al final está siendo más un símbolo que una estructura en la cual detenerme, ¿no? Hablar. Hola, Nirvana. Sí, perdón, hola. Ya, tiempo. Ok. Nos vamos a quedar aquí todo el día. Bueno, hasta ahí las preguntas, ahí las dejamos. Quisiera agradecer muchísimo a Nirvana por compartir su obra y sus procesos creativos. En verdad, muchas felicidades por esta excelente obra. Bueno, también, como comentaba Nirvana en algún momento, ella va a estar dando un seminario, el cual se llama El Hogar como Personaje, va a estar en el aula virtual de multinacional. Es un seminario de 8 semanas donde pueden abordar mucho más detenidamente estos temas. Nosotros les vamos a hacer llegar el video, la grabación de este webinar. Bueno, yo creo que en el transcurso de mañana les llegará el correo electrónico y bueno, les incluimos también por ahí la liga del seminario de Nirvana y también las ligas a su página web con los videos que no pudimos ver, pues para que tengan completa la información. Bueno, eso. También quisiera dar las gracias a Janet Muñoz Rosagel, que es la que hace funcionar los webinars. Ella coordina esta parte. Bueno, también ella es coordinadora del aula virtual y bueno, ella hace funcionar todos estos eventos que son para nosotros. Bueno, pues me queda más que a nombre de Taller Multinacional darle gracias a todos por estar aquí. Nuevamente a Nirvana,
desearles que tengan un muy bonito día y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.